Se titula Obligaciones sociales. Amén. Obligaciones sociales. Y tenemos obligaciones no solamente en casa, también aquí y también con la sociedad. Y vamos a ver en la palabra que primeramente para que nosotros de manera adecuada podamos cumplir con nuestras responsabilidades, tenemos que primeramente estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu. Amén. Y hace unos días atrás hablamos de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y esos frutos tienen que abundar en nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Entonces vamos a ver aquí, nos dice, obligaciones sociales. Nuestro objetivo será cumplir con las obligaciones que tenemos hacia la sociedad, siendo buenos ciudadanos, corrigiendo las injusticias sociales y protegiendo la santidad de la vida. Hay muchos puntos que tocar, espero que el tiempo nos alcance. Amén. Igual, vamos a ver, bueno, tengo todo el tiempo del mundo, dijo. Amén. Ya, dice, como cristianos somos miembros del reino de Dios, aunque también lo somos de la sociedad, de este mundo. La obediencia a Dios no requiere que actuemos de una manera irresponsable, sino responsable como ciudadanos de nuestros países, dice. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, del verso 13 al 17. Aquí amanecemos. Amén. No es cierto. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ir verso por verso, entendiendo un poquito. Amén. Dice, el título dice la cuestión del tributo en la Biblia. Y dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Aquí estaba viendo, mis amados hermanos, que los fariseos y los herodianos eran personas que se odiaban, eran enemigos. Amén. Ellos no podían convivir juntos, eran personas que continuamente estaban en conflicto. Pero, sin embargo, aquí la palabra dice que este grupo de personas se juntaron los dos para ponerse en contra de Jesús. Amén. Los fariseos odiaban a los herodianos porque les exigía que ellos pagaran impuestos. Amén. Pero sin embargo, ellos los dos se detestaban y aún así lo que hicieron es juntarse para oponerse a Jesús. Amén. Siendo enemigos. Imagínate eso. Para que los sorprendiesen en alguna palabra. Dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Amén. ¿Cómo vinieron estos hombres? Estos se juntaron y venían con una estrategia. Amén. Primeramente elogiando, ¿no? Elogiando, adulando, por así decirlo. Señor, sabemos que tú eres un hombre veraz. ¿Y sabes cómo es adular? Es algo que tú dices algo a la persona, por ejemplo, pero no lo dices con el corazón sincero, sino que lo dices de la boca para afuera. Ese es adular. Amén. Es un elogio falso. Es como decir, hermano, qué bonito predicó, pero por dentro estás pensando otras cosas. Amén. Es algo así. Entonces, estos hombres, enemigos entre ellos, se juntan, arman una estrategia porque querían buscar hacerle caer a Jesús. Amén. Y yo digo, mis amados hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Cuando uno empieza a crecer en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, hay enemigos externos que intentan tumbarnos, que intentan tumbar nuestro crecimiento, nuestro avance. Cada vez que
tal vez intentas obedecer a Dios, siempre vienen dificultades. Hay enemigos externos que intentan tumbarte. Eso es lo que quisieron hacer a Jesús, ¿no? Le dijeron, viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Wow, un halago, pero seguramente a cualquiera de nosotros nos haría caer, ¿no? Y dice: con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahí está. Después del halago, después del elogio falso, ahora viene una trampa detrás de ello, ¿no? Eso es lo que buscaban ellos, imagínate. Entonces, cuando tú empiezas a crecer, enemigos que parecen contradictorios se pueden unir para tumbarte. Amén. Para llevarte abajo. Y eso es lo que hicieron con Jesús. Pero como sabemos, aquí habla, ellos mismos dicen, ¿no? Dicen palabras correctas, veraz, ¿no? Un hombre que no se cuida porque habla de Dios con toda verdad. Estaban diciendo las palabras correctas, pero con un corazón incorrecto, con un corazón contrario, ¿no? Eran opositores a la palabra de Dios. Amén. Entonces, a ver, ¿qué más nos dice por aquí? Entonces, ahí vemos la trampa. Empieza aquí, dice, la pregunta, ¿no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Le hacen la pregunta. ¿Daremos o no daremos? Esa es la pregunta que le dieron a Jesús, que le hicieron. Amén. Y yo diría, en sus cabezas huecas, ellos pensaron que tal vez con esta pregunta, el Señor Jesús ya no tendría salida, porque ellos esperaban una respuesta, ¿sí o no? Eso es lo que estaban esperando. Pero no supieron que Jesús tenía una tercera opción. Amén. Es como que Jesús estaba contra la espada y la pared. Amén. Según ellos. Porque ellos esperaban una respuesta, sí o no. Pero sin embargo, dice, ¿daremos o no daremos? Le dice. Mas él, percibiendo la hipocresía, este es el problema. Amén. Ellos intentaron jalar a Jesús a su territorio para intentar tumbarlo, ¿no? Tanto el otro. Porque esperaban que si dice sí, estaban en contra de los romanos. Si dice no, estaba en contra de los fariseos. O sea, no había salida. Amén. No había salida. Entonces ellos lo que hicieron, juntarse los dos para llevarlo a su territorio de ellos, intentar tumbar a Jesús. Pero no sabían que Dios más bien los sacó a ellos dos y los llevó a un siguiente nivel espiritual, donde fueron descubiertos lo que había en su corazón de ellos. Amén. Ellos estaban haciendo con una intención equivocada, no sabían, pero Jesús conocía el corazón de ellos. Amén. Y les saca y les dice ahí, ¿no? Mira lo que dice. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, aquí nos da a entender muchas cosas. Que para Dios, primeramente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, las intenciones del corazón no están ocultos. Amén. Delante de Él no hay nada oculto. Así que no hay nada que esconder. Amén. Pero estos pensaron que sí podían hacerlo y cayeron en su propia trampa. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Amén. ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Amén. Traedme la moneda para que vea, dice. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús aquí? Ahora le tocaba a Jesús exponerlos a ellos, su hipocresía. Amén. Y le dice, no, traedme una moneda. Ellos empezaron a mirarse, tal vez, me imagino que entre ellos, ¿qué es lo que está tratando de hacer?
Amén. Porque ellos solamente esperaban una respuesta de que sí o no. Pero les dice, tráeme una moneda. Uno en su pensamiento dice, ¿qué puede hacer con una moneda? ¿No? ¿Qué más puede hacer? Más que mirar o ver el monto. Pero ellos no supieron lo que Dios tenía planeado. Él ya conocía sus pensamientos. Y le dice, tráeme una moneda para que lo vea. Lo que estaba haciendo Jesús es que ellos se dieran cuenta de lo que estaban portando en sus manos, en sus bolsillos. Amén. Ellos, siendo hipócritas, ellos estaban en contra de los romanos, ¿no? Pero sin embargo, llevaban en su bolsillo una moneda de los romanos que les facilitaba la vida para que puedan comprar, para que puedan transaccionar, pero sin embargo estaban en contra de los romanos. Entonces ahí, ¿qué vemos? Personas de doble moral. Amén. Que tenían la moneda ahí, lo usaban, ¿no? Porque el dinero nos favorece a nosotros para poder transaccionar. Ellos estaban en contra de los romanos, pero estaban usando su dinero. Entonces había doble moral, había hipocresía. No había coherencia con sus acciones ni con sus reclamos. Amén. Y esto nos pasa a nosotros lo mismo. Lo mismo, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por el gobierno? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por la mala administración del gobierno? Y estamos siendo como los fariseos. Estamos usando el dinero del sistema de ellos, estamos en el sistema de ellos, lo usamos para transaccionar, que nos facilita comprar cosas. Usamos, por ejemplo, los colegios estatales, son financiados por el Estado. Las pistas, los calles, los hospitales, pero sin embargo, hablamos mal del gobierno, hablamos mal del sistema de administración del gobierno. Amén. Amén. Vamos a escuchar la música un momento. Ponga, alza el volumen. Bien. Entonces, mis amados hermanos, no hay coherencia con lo que hablamos. Amén. Como hijos de Dios, mis queridos hermanos, no estamos aquí para quejarnos. Amén. Yo lo he hecho muchas veces. No estoy diciendo que no. Muchas veces he hablado mal de los políticos, de todo lo que hacen, pero me doy cuenta en la palabra que nosotros no somos llamados para vivir quejándonos del sistema del gobierno, porque de alguna manera, de manera indirecta, nosotros también nos beneficiamos. Nuestros hijos estudian en los colegios estatales. Cuando vamos a los hospitales, nos atendemos. Las pistas lo usamos para transitar, para trasladar nuestras mercancías. O sea, hay muchas, pero sin embargo a veces estamos en contra, ¿no? ¿Y qué nos importa a nosotros? ¿Cómo lo administran ellos los recursos? Porque al final ellos darán cuenta a Dios, no nosotros. Amén. Entonces a lo que nosotros estamos llamados es a hacer luz en el mundo. Pero para hacer luz en el mundo, ¿qué necesitamos? Amén. La palabra, el Espíritu y la presencia. Bien lo dijo nuestra hermana Flor Mira. Amén. Entonces, a lo que vamos, dice aquí. Ellos se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Aquí hay otro mensaje. Ellos mismos responden, ¿eh? Ellos le dijeron, de César. ¿Cómo es la sabiduría de Dios sin insultarlos en su propia pregunta, en su propia trampa? Les hace caer ellos. Amén. O sea, nosotros estamos llamados a actuar así como Jesús. No estamos aquí para salir tal vez a la violencia, sino más bien aportar a la sociedad, de tal vez impartiendo la palabra, ayudando a los que necesitan, consolando a los que se sienten tal vez afligidos. O sea, hay muchas cosas que podemos aportar al mundo como hijos de Dios, sin entrar en la violencia. Amén. Entonces Jesús aquí estaba actuando de una manera pues
de un nivel muy alto, ¿no? O sea, no es algo que la gente, si no está lleno de la palabra, es difícil actuar así. Rápidamente nos dejamos llevar por nuestros impulsos, amén, por nuestro resentimiento, por nuestro enojo. Y bien dijo nuestra hermana Flormira que el dominio propio, que hablamos la semana pasada, es importante que lo apliquemos en nuestra vida día a día, el dominio propio, amén. Y eso lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque si no, vamos a ser uno más del montón allá afuera, no vamos a aportar nada. En vez de luz, vamos a ser parte de ellos también, que necesitamos luz. Entonces, ¿y dónde aprendemos eso? Aquí en la casa de Dios. Amén. Aquí en la casa de Dios es donde venimos a culturizarnos. ¿Sabían lo que significa la palabra culto? Justamente eso. Que aquí venimos a educarnos, es como un colegio para nosotros. Amén. Entonces, si tal vez no tenías claro qué es lo que significaba esto, no solamente venimos a adorar a Dios, sino que venimos a educarnos, a llenarnos de la palabra y a salir al mundo, a compartir. Amén. Entonces ellos dicen, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Ahora, ¿quién es César hoy en día? Hoy en día, ¿quién es el César? El gobierno. Amén. El gobierno. Entonces, aquí le está preguntando de quién es esta imagen y la inscripción. Ellos dijeron de César. Sabían que era de César. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿qué le damos a César nosotros? Porque ahí dice, ¿no? Dice la palabra, donde queremos llegar al centro de este mensaje. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es de César? ¿Qué le damos a César? Vamos, hay muchas cosas, vamos a participar todos. ¿Qué le damos a César? Impuestos, ¿qué más? ¿Qué más le damos? Ya, pero más de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Obligaciones sociales. Amén. Le damos a César la obediencia civil, el orden. Amén. El orden, pero hay cosas, hay límites hasta dónde podemos dar a César. Amén. Le damos a ellos el impuesto, le damos la responsabilidad en la sociedad que tenemos. O sea, todo lo que la ley manda podemos hacer hasta el punto que no toque nuestra fe, nuestra creencia en Dios. Amén. Ellos piden orden, ellos piden alguna actividad, tenemos que cumplir, porque recordemos que la autoridad es colocada por Dios. Amén. Es constituida por Dios, el mismo Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos 13:1, a ver qué nos dice ahí. A ver, hermana. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahí está el mensaje. Entonces nosotros le debemos obediencia a ellos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Amén. Entonces obedecer a las autoridades también es nuestra responsabilidad. Y los que resisten, mira lo que dice, acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! Entonces, ahí tenemos toda la responsabilidad con la sociedad. Y dice todavía, mira, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué quiere decir esto?
que si nosotros vivimos conforme a la palabra, estamos por encima de la ley, no pueden tocarnos. Amén. Porque estamos haciendo lo correcto. Y después dice, hace una pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el versículo 4 me llamó la atención y dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Wow. La autoridad es servidor de Dios para nosotros. Amén. Hace un momento hablábamos. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Cuando habla de espada, ¿de qué espada está hablando? De las leyes. De las leyes. Eso también es espada. Amén. Y nosotros tenemos otra espada de doble filo que es mucho más poderosa que la espada del gobierno. Amén. Entonces dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Wow. La palabra se explica solo, ¿cierto? Si lo entendemos, si queremos recibir, si tenemos ese anhelo por entender, creo yo la palabra se explica solo. Ya no hace falta aquí que intente yo argumentar con mis palabras vacías. Amén. Entonces, ¿qué más nos dice aquí? Obediencia. Ok. Ahora, cuando habla, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿qué cosas le damos a Dios? Vamos todos participen. Creo que ya están durmiendo por ahí. Amén. Muchas cosas le damos a Dios. Primeramente, nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros dones, tantas cosas. Amén. Para Dios. ¿Por qué le damos a Dios todo eso? A ver. A Él le pertenece. Somos de Él, somos pertenencia de Él, somos propiedad de Él. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios. Nada nos pertenece a nosotros. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, las autoridades están constituidas por Dios mismo. Amén. Así que le debemos respeto, le debemos obediencia. Amén. Bien, a ver, seguimos por aquí. A ver. Por lo tanto, debemos apoyar la ley de orden civil, respetar a nuestros líderes y orar por ellos, participar en las actividades de las escuelas de la comunidad y del gobierno, ejercer nuestro derecho al voto y expresar con relación a asuntos morales claramente definidos. La ley de Dios es suprema, pero debemos obedecer las leyes de nuestro país, siempre y cuando no estén en conflicto con la obediencia a Dios. Amén. Mira, le debemos obediencia, sí, al gobierno. Pero cuando ya traspasa el límite y quiera tocar, por ejemplo, el tema de la adoración de nuestra fe a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué le respondemos? ¿Qué hacemos? Vayamos al libro de Hechos 5:29 y dime la respuesta clara, con voz clarísima para que quede grabado. Hechos 5:29. Y llévate este texto a casa. Amén. Fuerte y claro. Sí, Hechos 5:29.
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa debe ser nuestra respuesta cuando alguien intenta invadir nuestra fe, nuestra creencia en Dios, nuestra adoración. Solamente le pertenece a Él, a nadie más. Amén. Entonces, ese es. ¿Qué le vamos a decir? Creo que solamente mi hermana Flor está aquí. Vamos a repetir fuerte todos, que este texto quede en nuestro corazón. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No lo olvides, mi querido hermano. Amén. Porque es la base, es la que nos protege. Amén. Esa es la respuesta que le podemos dar a aquellos que intentan invadir nuestra fe en Dios. Amén. ¿Qué más nos dice? A ver, cuando sea necesario estar de acuerdo con las prácticas y los requerimientos del gobierno, debemos hacerlo motivados por la preocupación de promover la justicia y no por el simple deseo de disentir y estar en controversia. Bien, entonces hace un momento hablábamos de corregir la injusticia en la sociedad. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso nosotros? ¿Cómo corregimos la injusticia en la sociedad? Salimos todos, demandamos a todos los que hacen lo malo, ¿no? ¿Qué hacemos? Oramos, ahí está, otro más. Aprendemos, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para corregir la injusticia en la sociedad? Salir a predicar. Es una solución no inmediata, pero poco a poco vamos introduciendo la palabra de Dios en los corazones de los hombres para que su caminar se enderezca conforme a la palabra. Amén. Predicar, compartir la palabra. ¿Qué más? Ayudar a los necesitados. Amén. O sea, tantas cosas que podemos aportar a la sociedad para corregir la injusticia. Amén. Ahora, ¿qué haríamos si en caso, supongamos, que hay una pelea ahí afuera, una pelea brutal, y nosotros sabemos que una persona está ofendiendo a alguien injustamente? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? Separarlos. ¿Ok? ¿Qué más? Pacificarlos. Me gusta porque al final las participaciones nos ayudan a entender la palabra y a profundizar. Amén. Debemos ser así de libres de participar, ¿no? Porque eso a cada uno de nosotros nos ayuda. Entonces, dice la palabra que debemos ser sabios en nuestras decisiones. Sabios. Amén. No impulsivos. No impulsivos. Entonces, ¿qué podemos hacer si vemos una violencia brutal? ¿Por qué? Amén. Amén. Es correcto. Amén. Si la situación, la escena no es grave, o sea, no es tan violenta, no es arriesgado, uno se puede acercar, hablarle con tranquilidad, con calma, sin enojarnos, sin ser impulsivos. Amén. Pero la pregunta era, ¿qué pasa si en caso hay una violencia? ¿No? Salir corriendo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos actuar con sabiduría. Entonces, lo que podemos hacer no es meternos y arriesgarnos por gusto. Lo que tenemos que hacer es, primeramente, pedir apoyo. Claro, orar y también pedir apoyo a las autoridades. Amén. Eso no es simplemente salir y meterte al problema. Amén. Porque eso sería pues imprudencia. Amén. Entonces es pedir ayuda
a las autoridades. Ahora, si la situación no es grave, ahí sí pues salimos, hablamos, conversamos, dialogamos y llegamos a un acuerdo. Amén. Bien, bien, ya estamos terminando. Yo sé que hace frío y ya están con sueño y todo, pero unos minutos más vamos a terminar. Amén. Yo sé lo difícil que es estar sentado ahí, hace frío. Amén. Bien, ¿qué más? Proteger la integridad de la vida y la tierra, dice. ¿Sabían ustedes que toda la creación le pertenece a Dios, pero nosotros somos administradores? ¿Sabía o no sabía? Claro que sí, mis queridos hermanos. Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que vemos, pero lo puso bajo nuestro dominio, bajo nuestra responsabilidad. Pero así como también puso bajo nuestra responsabilidad, tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar de la creación de Dios. Amén. De cuidar y proteger toda la creación de Dios, árboles, animales, plantas, peces, todo, la naturaleza en general. Tenemos que cuidar. Pero ¿qué pasa con el hombre? No hace eso. Amén. Destruimos, deterioramos, alteramos la naturaleza y después nos quejamos. Buenos para eso somos. Amén. Entonces, este punto, mis amados hermanos, toca no solamente la creación, así como los animales y las plantas, sino que toca algo más delicado, que es la vida humana. Aquí es donde entran los bebés que son abortados, aquellos que son interrumpidos en su embarazo. Amén. Y Dios bien claro nos dice que cada persona es de Dios. A nosotros no nos corresponde tocar vidas. Amén. Estas vidas le pertenecen a Dios y tienen un propósito. Recuerda lo que dice en Jeremías 1:5. A ver si alguien lo puede leer. Jeremías 1:5. Desde el vientre de tu madre te conocí, dice, ¿no? A ver, no recuerdo muy bien el texto. Adelante. 1:5. Dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Que cada individuo que viene a este mundo viene con un propósito. No es casual, no es error, no es tal vez quedaste embarazada de una relación que no esperabas, pero tú consideras que es error, pero para Dios no es error. Esa criatura que vino ya estaba en el plan de Dios, ya estaba dentro de los propósitos de Dios, y como tal a nosotros no nos tocar la vida de esos bebés. Ahí es donde nos habla que nosotros tenemos que ser voces de esos pequeños que no tienen voces. Amén. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues enseñando la palabra, que la vida humana le pertenece a Dios y no a nosotros. Amén. No a nosotros. Y aquí hay otro punto más, mis amados hermanos, que yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado esta palabra, la eutanasia. ¿Han escuchado o no? La eutanasia. Ahora vamos a tratar de entender, pero si alguien tiene idea de qué es, puede aportar, así aprendemos todos. ¿Escucharon o no? Ya, ahora nos vamos con esta palabra, sabiendo y entendiendo, y nunca más nos vamos a olvidar, ¿ok? La eutanasia, mis queridos hermanos, es quitar la vida a un anciano o a alguien que está sufriendo, ¿no? Que no tiene cura, por ejemplo. Es suministrarle sustancias de manera tal vez voluntaria de la persona. De repente, ¿no? Uno puede estar enfermo y no tienes cura, ¿ok? Y tú voluntariamente le dices, ¿sabes qué? Ya no aguanto este dolor, así que quiero que me quites la vida.
O sea, ya dio su consentimiento y la persona, puede ser doctor, ¿no? Le suministran una sustancia que no es dolorosa para que muera. Pero delante de Dios eso no es aprobado. Amén. No es aprobado. A veces decimos, no, está sufriendo tanto, hay que quitarle la vida, ¿no? Por ejemplo, a los animales decimos. En las personas no, bueno, de esa manera no pensamos, pero hay personas que sí lo hacen. Amén. O por ejemplo, hijos o hijas que se cansan de su padre, ven que ya prácticamente ya no tienen ni conciencia y hacen esto. Amén. Y eso delante de Dios no es aprobado. Amén. No es aprobado porque la vida le pertenece a Dios. Amén. La vida le pertenece a Dios. Nosotros no podemos tocar vida de nadie. Amén. No estamos permitidos. Dios no nos ha autorizado esa parte. Puede haber dolor en la persona. Lo único que nos queda a nosotros es orar, apoyar, consolarlo, animarlo. Amén. Ese es nuestro deber. Ahora he visto otros casos también donde hay personas que ya están en su avanzada edad, le quitan lo básico, como así decirlo, para que muera, así tal vez por inanición de hambre o falta de hidratación, por ejemplo, ¿no? Hay personas que le quitan lo básico teniendo. Amén. Teniendo. Eso también es pecado. Amén. Ahora, otra cosa es que si no tienes, ¿no? Muy distinto. Pero si pudiendo darle lo básico como la comida, el agua, el abrigo, ayudarlo, cuidarlo, quitarle lo básico, prácticamente le estás quitando la vida. Amén. Eso también es pecado delante de Dios. Ahora, otra cosa muy distinta es, supongamos que está enfermo tu familiar y tú tienes ese deseo de ayudarle, pero no tienes los recursos. Y Dios conoce que no tienes los recursos necesarios. Ahora, ahí sí es muy distinto. Amén. Porque al final, recordemos, lo que Dios ve no son nuestras acciones, sino lo que hay detrás de esas acciones. Amén. Nuestro corazón, lo que hay adentro de nosotros. Eso es lo que ve. Por eso, recordemos que Dios no juzga tanto las acciones, sino lo que hay detrás. ¿Con qué intención hacemos ciertas cosas? Amén. Por eso se considera pecado. De repente una persona puede hacer algo, pero su intención es ayudarlo, pero tal vez sin darse cuenta está dañando, pero lo que Dios ve es su corazón. Amén. Su corazón. Eso es lo que a Dios le importa más. Amén. Entonces aquí encontré una frase que me gustó y dice: el respeto hacia los demás comienza donde termina tus límites. Lo diré una vez más. El respeto hacia los demás comienza donde termina tus límites. Amén. Porque hay un límite. Hasta cierto punto tú puedes hacer lo que tú quieras, pero también donde termina ese límite, de ahí comienza la libertad de la otra persona, que nosotros no deberíamos tocar ni traspasar. En el momento que traspasamos esa línea es donde empiezan los conflictos, las peleas, lo que pasa todo, ¿no? Tanto en la familia, en nuestros amigos, ¿no? Cuando invadimos su libertad, su espacio, empiezan las peleas. Amén. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién sana? A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Amén.